El derecho electoral y el derecho parlamentario son los pilares fundamentales en donde se sostiene la democracia. Estas temáticas han sido insuficientemente tratadas por la academia y por la institucionalidad del Estado. Les invito a todos a escuchar la conferencia en relación a esta temática desde la perspectiva de la virtualidad. Muy buenos días con todos y con todas. Es motivo de profunda satisfacción para mí dirigirme a este tan distinguido público que nos acompaña de manera presencial y también de manera virtual en ocasión de este primer Congreso Ecuatoriano de Derecho Parlamentario, en el cual me permitiré compartir con ustedes algunas ideas, algunas experiencias respecto a las ventajas y los límites del manejo parlamentario desde el punto de vista de la virtualidad, tomando como énfasis la referencia práctica implementada en el Consejo Nacional Electoral. A la vez felicitar a las instituciones que hacen posible la realización de este evento, en particular al Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos, en la persona de la doctora Livia Rivas, así como también a la Asamblea Nacional del Ecuador y a la Universidad de La Rioja UNIR. Antes de hablar de las ventajas y de las limitaciones del manejo parlamentario en la virtualidad desde la experiencia del CNE, considero relevante hacer énfasis en la importancia que tiene el derecho parlamentario y el derecho electoral en el contexto del Estado ecuatoriano. Y es necesario destacar que estas dos ramas del derecho, el derecho electoral y el derecho parlamentario, se vinculan de forma estricta y de forma vinculante directamente al derecho constitucional, en otrora llamado derecho político. Como bien se lo ha mencionado en El futuro de la democracia, citando a Bobbio, por régimen democrático se entiende a todo aquel que precisamente un conjunto de ciudadanos toman en relación a la toma de decisiones colectivas en la que está prevista y facilitada la participación más amplia posible. En ese contexto, al tratarse de materias no desarrolladas y superficialmente estudiadas, carecen de un estudio a profundidad en el tema, y no solamente en la institucionalidad pública del Estado, sino también en la academia. Muy pocas instituciones educativas de tercer y cuarto nivel ofrecen mallas educativas en derecho parlamentario, así como también en derecho electoral. Muestra de aquello es justamente este primer evento en donde se pone en escena de manera inédita la trascendencia de esta temática y en la articulación de las funciones del Estado, sus órganos desconcentrados y también descentralizados. Haciendo un énfasis en cuanto a estas dos ideas preliminares, básicamente, quisiera poner también en su contexto sobre el marco conceptual del derecho parlamentario. Justamente es donde se busca indagar en el estudio y la complejidad institucional de las relaciones político-jurídicas que se desarrollan al interior de las instituciones legislativas y por ende es parte preponderante del derecho constitucional, pues es relativo a la organización estructural y funcional del Parlamento. Por lo tanto, su definición involucra el análisis de un marco normativo que constituye y determina el accionar de las instancias parlamentarias. Pero también es importante destacar las interrelaciones sociopolíticas que inevitablemente suceden con otras funciones o poderes del Estado, con las organizaciones políticas, con las organizaciones sociales, con la ciudadanía en general. Es así que estos principios sustantivos a la publicidad, a la legalidad, constituyen la existencia institucional y permiten que se permanezca en el tiempo. A partir de este planteamiento inicial sobre la definición de derecho parlamentario, esta intervención busca indagar en la relevancia del procedimiento parlamentario como un ámbito no privativo de los poderes legislativos, sino como un atributo de todas las instancias institucionales, sociales y también ciudadanas, puesto que adoptan decisiones de manera colectiva y también de manera colegiada. He ahí la importancia de un derecho parlamentario analizado y estudiado. Como lo mencionaba, desde un punto de vista de una aproximación conceptual, es importante destacar que se ha definido en la doctrina al concepto de parlamento, que justamente es ese órgano representativo que en general ejercen quienes tienen este poder legislativo, así como también el parlamentarismo se lo ha considerado como una forma de gobierno.
Por lo tanto, debemos decir que el Parlamento, la Asamblea o Cámara Legislativa, sea de carácter nacional o subnacional, tiene o supone la interacción relativa a las funciones del Estado. En este caso, desde el año 2008, la función legislativa, la función ejecutiva, la función judicial y obviamente incorporada la función electoral y la función de transparencia y control social. En ese contexto es fundamental recalcar que todas estas formas colectivas en donde se resuelven decisiones, donde atañen a las colectividades, es necesario poner énfasis en cuanto a la democracia interna también que pueden existir en diferentes órganos colegiados. En esta perspectiva, los procedimientos parlamentarios son este conjunto de normas que regulan el desarrollo de las asambleas o reuniones de las diferentes instituciones del Estado, pero también las organizaciones políticas y sociales, para promover el debate y la toma de decisiones de forma democrática y ordenada. Es aquí un espacio importante donde debemos llamar su atención, puesto que la aplicación del procedimiento parlamentario garantiza en el ámbito institucional 3 elementos fundamentales. El primero, como podemos identificar en nuestra presentación, el derecho a expresarse y a defender el derecho de las minorías dentro de un elemento parlamentario y de un cuerpo colegiado. El segundo, la participación justa sujeta a las reglas del tratamiento equitativo e igualitario dentro de una Cámara, dentro de un ámbito parlamentario. Y el tercero es justamente esa flexibilidad en la deliberación y la fundamental toma de las decisiones. En ese contexto, tomar en consideración que el espacio asambleario, en términos amplios, es la máxima representación colectiva de un organismo, de una institución, de un cuerpo colegiado justamente. Esta instancia está investida de amplios poderes y también de limitaciones, pues no está permitido apartarse de las decisiones que adopte un grupo mayoritario de los fines y objetivos propuestos en el marco normativo específico, en este caso sea legal, estatutario e inclusive reglamentario. Por lo tanto, el procedimiento parlamentario, indistintamente de la entidad o el organismo en donde se lo realice, regula al menos 5 elementos. El primero, los asuntos relativos a las características propios de los espacios parlamentarios. Por ejemplo, las sesiones constitutivas, las sesiones ordinarias, las sesiones extraordinarias y en el caso de la función electoral del Consejo Nacional Electoral, particularmente las sesiones permanentes. De igual forma, el segundo aspecto es los asuntos relativos a las convocatorias, la importancia y la trascendencia que reviste el convocar a las autoridades participativas que tienen legitimidad para actuar a través del derecho parlamentario es fundamental. El tercer elemento, estas etapas que regularmente cumplen las sesiones de los órganos colegiados, como por ejemplo la instalación de una sesión a través de la constatación de los quórums correspondientes, la apertura de la sesión, el desarrollo y obviamente también la clausura. El cuarto elemento que es fundamental destacarlo es el proceso de votación, en donde se expresa la voluntad legítima de quienes son parte de una asamblea, de un parlamento o de un cuerpo colegiado. Y finalmente son la redacción de las actas y las notificaciones de las resoluciones que adopta un cuerpo colegiado. He ahí la trascendencia y la fundamental relevancia de un derecho parlamentario que, como insisto, ha sido insuficientemente estudiado y profundizado dentro de la academia y de la institucionalidad en general. Con este breve preámbulo, es importante mencionar que con la Constitución del 2008 se inaugura la función electoral en el Estado ecuatoriano, dividiéndola en 2 segmentos, un segmento administrativo que está representado por el Consejo Nacional Electoral y también un aspecto jurisdiccional que está representado por el Tribunal Contencioso Electoral. La Constitución de la República del Ecuador, en sus artículos 217, 218, 219, establece las formas, competencias y funcionamientos del Consejo Nacional Electoral, así como también del Tribunal Contencioso Electoral. Pero es importante destacar que la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, conocido como el Código de la Democracia, establece las normas relativas al funcionamiento del Pleno del Consejo Nacional Electoral. En ese sentido, está establecido en el artículo 26 del Código de la Democracia la forma de sesionar
de esta institución del Estado que pertenece a la función electoral, y obviamente se consolida, se concreta sus sesiones en ordinarias, extraordinarias y permanentes en relación a los escrutinios que se realizan en época electoral. Adicionalmente, es importante mencionar que en el artículo 27 del Código de la Democracia se establece cómo se realizan estas sesiones, la forma de convocatoria, la forma de realización de la misma y la forma de la toma de decisiones a través de las resoluciones de este cuerpo colegiado. Finalmente, se establece también la forma de sesionar de manera extraordinaria, a través del artículo 28, en el cual determina momento a momento las eventualidades que pueden existir en las sesiones extraordinarias. Pero es importante resaltar de que tanto la Constitución como las leyes orgánicas, y no solamente de la función electoral, sino de las funciones del Estado, no determinan de manera específica y plausible un procedimiento parlamentario en las sesiones de cuerpos colegiados, más aún cuando son minoritariamente constituidos, como es el caso de 5 integrantes o de 7 integrantes. Es así que en el Ecuador, como tal, se ha implementado la normativa correspondiente, tanto de manera constitucional, de manera legal y particularmente de manera reglamentaria para el funcionamiento de las sesiones del Pleno del Consejo Nacional Electoral. Es importante destacar y resaltar que el derecho parlamentario en el Ecuador no lo tiene o no lo ejerce únicamente la Asamblea Nacional, que es justamente el Estado que preponderantemente tiene esa atribución. También existen otros cuerpos colegiados que se rigen bajo estas normas. En este caso, en el ámbito electoral, es el Pleno del Consejo Nacional Electoral, es el Pleno de las Juntas Provinciales Electorales, pero no nos olvidemos que también en las organizaciones políticas se toman decisiones como cuerpos colegiados. Se ejerce su democracia interna a través del derecho parlamentario. Así también las organizaciones políticas, las organizaciones sociales y, ¿por qué no mencionar?, las formas de participación ancestral, como es la democracia comunitaria en las asambleas comunitarias y los cabildos indígenas, que son formas reconocidas en la Constitución como elementos de trascendental importancia. Es así que, ante la conmoción de carácter mundial que supuso la pandemia, y entrando en materia de mi temática, la salud pública se vio amenazada y a ningún país fue un elemento consustancial, preparado, sino más bien ningún país, consideramos, estuvo preparado y que se debieron implementar mecanismos nuevos como es la virtualidad. En ese contexto, la misma virtualidad nos ha preparado con un sinnúmero de desafíos, con un sinnúmero de ventajas, pero también con un sinnúmero de limitantes. El manejo parlamentario en la virtualidad ha sido objeto de discusión y debate en todo el mundo, no solamente en nuestras latitudes, especialmente durante esta época de pandemia, cuando muchas reuniones y debates parlamentarios se han trasladado a las plataformas virtuales. En primer lugar, una de las principales ventajas es la de implementar nuevas herramientas tecnológicas al manejo parlamentario, a la accesibilidad y a la conveniencia que existe dentro de un contexto tan crítico como lo fue la pandemia. En ese sentido también el manejo parlamentario en la virtualidad puede ser más eficiente en términos de tiempo. Con las reuniones virtuales, el CNE en efecto ha podido interactuar y debatir tanto de manera interna, así también ha facilitado a las organizaciones políticas su manejo parlamentario de manera virtual en cada una de sus democracias internas. De igual forma, consideramos que esos desafíos, esas experiencias, se han trasladado a muchas instituciones, no solamente desde la institucionalidad pública del Estado, sino también en las instituciones privadas en donde se ejerce el derecho parlamentario, y es en esencia lo que aquello quiero dejar latente en nuestro auditorio, que básicamente el derecho parlamentario es utilizado en todos estos cuerpos colegiados en donde se toman decisiones. Pero ojo, que con esta forma de adoptar, implementar y de regular los sistemas virtuales, pone a fin de garantizar los derechos políticos, los derechos de participación, sin menoscabo de la forma presencial que se los pueda realizar. Tal es el caso, como lo había mencionado, en el Consejo Nacional Electoral se incorporó el reglamento para la implementación de sesiones del Pleno del Consejo Nacional Electoral de manera virtual. Si analizamos las ventajas de la virtualidad en el manejo parlamentario, en las sesiones del Pleno del Consejo Nacional Electoral, podemos aseverar que ha sido un mecanismo alternativo ventajoso
que ha permitido cumplir con el principio de publicidad, con el principio de legalidad y también con el principio de control, puesto que ha facilitado llegar a los lugares de nuestra patria, así como también ha permitido que desde el exterior se puedan seguir minuto a minuto las actuaciones de un cuerpo colegiado de esta trascendencia como es el CNE. Más aún recordemos que enfrentamos elecciones en el año 2021, las elecciones generales y las elecciones recientes del año 2023, que fueron seccionales, las elecciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y también del referéndum. En ese sentido, la virtualidad desde el punto de vista del derecho parlamentario y desde el punto de vista del derecho electoral ha tenido una ventaja, sobre todo por la mayor facilidad que permite al Pleno, que puede estar presente, participar de manera activa en las sesiones y de manera directa también en las juntas provinciales electorales, que son entes desconcentrados del CNE. De igual forma, es necesario reconocer que el manejo parlamentario en la virtualidad presenta varias limitaciones en diferentes ámbitos, básicamente desde el punto de vista tecnológico y también desde el punto de vista de la seguridad. Resalta en lo mencionado lo siguiente en cuanto a la calidad de los interlocutores, los sonidos, las sensaciones táctiles, la falta de conexión emocional entre los interlocutores, es decir, las experiencias virtuales pueden carecer de esta conexión emocional que se produce en encuentros frente a frente, cara a cara, un elemento relevante en las discusiones propias de un debate efectivo. Finalmente, considero relevante mencionar que uno de los limitantes más grandes a nivel general que hemos identificado desde el punto de vista académico, desde el punto de vista práctico, es la capacitación de las personas para utilizar, primero, estas herramientas desde el punto de vista parlamentario para la buena conducción de las sesiones independientemente de donde provengan y también la utilización de las herramientas tecnológicas. Es así que no es posible siempre tener el apoyo de un servicio informático, de un servicio tecnológico en nuestras conectividades. Sin embargo, tenemos la obligación de que esto, en vez de que se convierta en un limitante, sea un reto, sea un desafío para un mejoramiento continuo y un perfeccionamiento en cuanto a estas herramientas. Por un lado, podemos tener el beneficio de saber manejar y de saber conducir una sesión, pero también podemos hacerlo desde el punto de vista tecnológico. Para concluir, es importante destacar que el procedimiento parlamentario es sin duda una herramienta que permite la deliberación, la proposición, el control político y la toma de decisiones de un cuerpo colegiado. Es un procedimiento que ha sido normado institucionalmente a nivel público para viabilizar la competencia parlamentaria, legislativa, normativa, que tienen los organismos colegiados, como lo había insistido, desde el punto de vista institucional, en nuestro caso como Consejo Nacional Electoral, el Pleno del CNE, el Pleno de las Juntas Provinciales Electorales, así como también las organizaciones políticas en su seno más conjunto, en el momento de las democracias internas, en donde existe esa oportunidad de utilizar al derecho parlamentario como un elemento fundamental de la priorización de aquello. Pero además es importante revestir de que el derecho parlamentario, desde el punto de vista transformador, ha sido incluido en los entornos virtuales a partir de esta capacidad de mediar de manera diferente las relaciones entre los integrantes de los organismos colegiados y su intención de poder participar de manera colectiva y participativa. Un ejemplo de aquello es la Asamblea Nacional, que puede sesionar desde un punto de vista mixto. En el Consejo Nacional Electoral las sesiones son presenciales, así como también virtuales, y hemos visto también en las otras funciones del Estado, en otras instituciones de carácter descentralizado, de carácter desconcentrado, que también se ha utilizado el parlamentarismo desde un punto de vista virtual. Aunque la virtualidad presenta muchas ventajas para el manejo parlamentario, también reviste de importantes limitaciones y desafíos que deben ser abordados. Es importante que las autoridades y los gobiernos trabajen juntos para desarrollar soluciones innovadoras que permitan las soluciones eficientes e inmediatas. De esta manera, también se puede asegurar que las instancias públicas deben fortalecer y garantizar la transparencia, la accesibilidad, la apertura en condiciones excepcionales, como lo pudimos evidenciar, creo que todos como seres humanos, en la época de pandemia. La virtualidad es una herramienta que contribuye a la gestión de las decisiones de un órgano colegiado, y es importante mencionar
que este nuevo aspecto de la práctica parlamentaria a nivel virtual debe ser abordado y regulado acorde a las experiencias que permitan su óptimo funcionamiento. Solo por citar un ejemplo de la virtualidad y el parlamentarismo ha hecho posible que este importante evento funcione en modalidad mixta y amplíe de esa manera su alcance con los asistentes a nivel nacional y a nivel internacional. Es aquello lo que nos permite esta modalidad virtual. El derecho parlamentario, el derecho electoral como tal, insisto, son temáticas que no han sido abordadas con la objetividad del caso y que merecen justamente ser interpretadas desde otros contextos como es la virtualidad. Muchísimas gracias.